Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque a través de ella nos instruyes, nos das mandamiento, nos das, Señor, la instrucción que necesitamos para vivir la vida que tú quieres para la gloria y la honra tuya. Así que, Señor, rogamos que nos hables a través de tu palabra, que podamos ser hijos obedientes y también, Señor, que puedas guiarnos a ser cada día pues las personas que de antemano has preparado para que seamos. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a analizar este texto. Y dice la Escritura, capítulo 2, verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum. Esto de alguna forma porque recuerdan que el Señor Jesucristo ya no se quedaba en la ciudad, porque no lo dejaban descansar. Entonces lo que hacía era prácticamente huir de la gente, ¿no? Para poder descansar, para poder dar instrucción a sus discípulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso dice, entró otra vez. Entonces, de alguna forma, el Señor entraba y salía en las ciudades. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Imagínense, se oyó y como, ¿verdad?, como el chisme, ¿verdad? Ahí todo el mundo fue a ver qué pasaba y inmediatamente dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces podemos imaginarnos la escena, ¿verdad? El Señor Jesucristo está dentro de la casa y hay una gran multitud, no solamente dentro, sino afuera, queriendo ver al Señor, queriendo que sane a sus enfermos, queriendo escuchar sus enseñanzas, y allí de alguna forma está la escena, está esa casa abarrotada, no cabe ni un alfiler, y entonces dice en el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esto habla mucho de los 4 que cargaban a este paralítico, porque si bien el enfoque se ve a el paralítico, porque es el que tiene la necesidad, pero realmente el Señor ve la fe de ellos. Ahora dice que estos, dice el verso 4, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que en él yacía el paralítico. Entonces es como cuando usted va al banco o va a algún lugar y está tanta gente y que dice, no, pues regreso luego, ¿cierto o no? Y ellos no. Algunos le dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Y mira, por acá y se fueron por atrás probablemente, porque si no, por la multitud no podían entrar por frente, entonces vámonos por atrás y tráiganse una escalera y hagan esto y hagan lo otro, y el pobre paralítico, ¿verdad?, que ahí lo llevaban, porque seguramente dice que estaba envuelto en un lecho, en una sábana, y allí iba el pobre, ¿verdad? A lo mejor hasta les dieron sus golpecitos a la cargada, a la casa, y luego llegaron al techo y resulta que tampoco podían ver al Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos? Y entonces dijo uno con gran osadía, vaya usted al vecino y rompa de su techo. ¿Qué problema, no? Pero ellos dijeron, es necesario, después lo pagamos, después lo reparamos, no importa, pero este es el momento. ¿Y qué hicieron? Ahora, para que quepa una persona, tuvieron que haber hecho un gran boquete. No, a ver, paradito, no. Para que pasara, y porque los 4 lo estaban cargando, seguramente allí se dividían el peso, y de repente yo me imagino la escena que empieza ellos a picar, porque las casas no eran de cemento, ¿verdad? Muchas eran de paja, de teja, eran de diferentes
y diversos materiales. Seguramente era un material que se podía romper pronto, no era que agarraron el cincel y el martillo y no, o sea, algo que pudieron ellos desbaratar, porque no llevaban herramienta tampoco porque no tenían pensado eso. Dicen que cuando vieron que la multitud no los dejaba pasar, fueron y subieron al techo. Entonces abrieron allí, bajaron al paralítico, y mire lo que dice allí el Señor Jesucristo, el verso 5, al ver Jesús, la fe de ¿quién? De ellos. ¿Del paralítico? No, de ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto de alguna forma tiene que ver con la influencia que podemos tener los que sí tenemos fe. Animar a otros, apoyar a otros, interceder por otros, ¿verdad? A veces la gente no quiere ir, no quiere hacer, no quiere esto, no quiere lo otro, pero yo sí. Entonces yo voy a orar para que Dios haga ¿qué? La obra. No mi obra, sino la obra de Dios. Ahora, seguramente, el paralítico confesaba sus pecados. Allí en su interior decía: Señor, perdóname, si quieres sanarme, no sé. Alguna oración estaba haciendo. Pero como Cristo es Dios, lo primero que le dijo, en respuesta a su oración, es: antes de la salud, eres salvo. Tus pecados te son perdonados. Seguramente el paralítico ha de haber sentido una sensación de paz, de tranquilidad, y ya no le importaba estar paralítico. Seguro con eso se conformaba el paralítico. Porque de alguna forma yo lo he visto en gente que de alguna manera cuando se convierte a Cristo no necesita más. Pero Dios siempre da más. Dios siempre, de alguna manera, va a suplir nuestras necesidades de una u otra forma. Y entonces, tenía que pasar, ¿no? Los que estaban allí, sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo que estaban diciendo era verdad. Era correcto. El único detalle es que ellos o no sabían o no querían aceptar a Cristo como su Dios. Por esa razón, tienen razón, porque solo Dios puede perdonar pecados y Jesús se los iba a demostrar. Y dice el verso 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Imagínese, estás pensando mal y alguien te dice: ¿por qué estás pensando mal? Y dicen: pero no, yo estoy pensando bien, no sé qué. Pero el Señor conocía su corazón, y ellos sabían que les estaba diciendo la verdad. ¿Por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe? Cualquiera de las dos cosas es muy fácil. Que sucedan es otra historia. Porque uno puede decir, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos dicho tantas cosas? A veces uno se atreve a decirle a las personas: no te preocupes, va a sanar. Y después nos llega la noticia que murió. Y yo le dije que iba a sanar. Porque uno no puede determinar lo que va a pasar, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Y por esa razón, después en el verso 10, cuando le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ahí hay un paréntesis. No se lo dijo a los que estaban cavilando en su corazón, sino ¿a quién? Al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, imagínense, el paralítico no sabía que era levantarse, no sabía que era tomar el lecho, no sabía nada de eso.
Pero esto de alguna forma como cuando estamos enfermos y queremos hacer algo y no podemos. Cuando tenemos una lesión de uno de nuestros miembros y decimos, sí quiero, pero no puedo, me duele, o esto, o lo otro. Pero el paralítico, ¿qué hizo? Inmediatamente. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que esta sanidad, este milagro, era para que la gente pusiera sus ojos en Dios, es decir, en Jesús. Jesús podía hacerlo porque Él era el Hijo de Dios. Y de alguna forma tenían que mirar a Jesús e iban a Jesús para ser sanados. Nosotros, cuando nos convertimos, no fuimos en pos de una religión, no fuimos en pos de un favor, fuimos en pos del arrepentimiento y de creer que Cristo murió por nuestros pecados. Y nuestra vida fue transformada y fuimos hechos nuevas criaturas y tuvimos una nueva relación con el Padre Celestial y de alguna forma por esa razón estamos aquí. Porque es por medio de la fe, es por medio de la obra de Cristo que de alguna manera dentro nuestro está trabajando y está renovándonos de día en día. Recuerde que en un momento vamos a ser perfectos, pero ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios está haciendo la obra y queremos nosotros, y por eso nos esforzamos, y por eso nos animamos, y por eso leemos, y por eso nos memorizamos, y por eso buscamos la gloria de Dios, no nuestra gloria. Por eso buscamos hacer la voluntad de Dios, porque Dios está obrando en nuestro interior. Yo me imagino, en otros pasajes paralelos dice que el paralítico, después de haber sanado, dice que saltaba de alegría y daba gloria a Dios. ¿Sabes? No pudo entrar, pero sí pudo salir. ¿Se dio cuenta? Porque todos quedaron con la boca abierta y cuando el paralítico iba caminando, seguro le iban haciendo plaza. Le iban diciendo, pásele usted. Lo tocaban seguramente y decían, ¿es de verdad? ¿No es una visión? ¿Es de carne y hueso? Alguno otro a lo mejor hasta lo pellizcó para asegurarse, ¿verdad? Pero allí estaba el milagro de Dios. Y lo que Dios hace siempre es bueno. Verso 13. Después volvió a salir al mar. Se da cuenta, Marcos no dice mucho de lo que pasó en Capernaum en ese día, pero dice lo que es más importante, la sanidad. Seguramente hubo más sanidad de otras personas, de ciegos, de cojos, de más personas, pero Marcos solo puntualiza este milagro. Verso 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Leví, Mateo, el apóstol que escribe el Evangelio según San Mateo, es este que está cobrando impuestos. Mateo era una de las personas más odiadas en ese lugar. ¿Por qué? Porque cobraba los impuestos para Roma, les quitaba a los judíos su dinero, él obtenía ganancias de esos impuestos y se las mandaba a Roma. Regularmente todos los cobradores de impuestos eran ricos. Otro de ellos, ¿se acuerdan? Era Zaqueo, el chiquitín, ¿verdad? Que se subió al sicómoro para ver al Señor Jesucristo. Era rico, porque sustraían dinero de las arcas, de los impuestos. Y por eso la gente los odiaba. Y no se juntaban porque no solamente eran publicanos, como les decía,
sino eran pecadores. Así, este pecador. Seguramente cuando la gente iba a la mesa de los impuestos, le decía, toma tus impuestos, pecador, te vas a ir al infierno. Seguramente la gente odiaba a ese tipo de personas y allí estaba, ¿verdad? Pero le dice el Señor, sígueme. Y lo que llama mucho la atención es la respuesta de Leví, porque dice, y levantándose, le siguió. Otras versiones dicen, y dejando todo, o sea, los impuestos allí, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, seguramente le dijo, sígueme, y lo llevó a su casa e hizo un banquete allí, porque era un pecador arrepentido. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y esto es lógico. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo eran nuestras amistades? No me diga que eran las más santas, no me diga que eran ejemplos a seguir, ¿verdad? Con ellos nos íbamos a las fiestas, con ellos íbamos aquí, íbamos allá, ¿cierto o no? Bueno, por eso estos se juntan, ¿pero por qué? Porque el Señor quería hablarles, porque el Señor quería mostrarles el camino. Así que cuando una persona pecadora viene a un lugar, por ejemplo una iglesia, pues hay que darle gloria a Dios. Porque independientemente que siga viniendo o no, Dios está tocando la puerta de su corazón para que esa persona sea salvada y rescatada de los lazos de Satanás y del infierno. Así que allí está este hombre siendo transformado, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¡Qué escándalo! ¿Cómo se atreve? Se va a ensuciar, porque está el de antecedente que había sanado al paralítico. Y si este es Dios, ¿cómo se junta con la chusma? Debería de andar con puro santo, o sea, con nosotros, ¿verdad? Y a nosotros nos desprecia y anda con puro pecador. Bueno, porque ellos tenían fachada, pero después se nos dice que en su corazón ellos eran como sepulcros blanqueados, como vasos limpios por fuera, pero sucios por dentro. Así que, de alguna forma, Jesús, una de las cosas que detesta es la hipocresía. Por eso no se juntaba con los que decían ser justos. Y mire lo que dice el Señor en el verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe? Y yo me declaro enfermo, porque yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Y de alguna manera los que estamos aquí vemos nuestra necesidad y necesitamos a Jesús. Necesitamos la palabra, necesitamos alimentarnos, necesitamos fortalecernos, necesitamos los unos de los otros. Necesitamos nuestras oraciones. Nos necesitamos, hermanos. Por eso es la iglesia. Ahora, la iglesia no es invento mío, es invento de Jesús. Jesús murió por su iglesia. ¿Sabe? En estos tiempos vemos que cada vez hay más tergiversación de la palabra de Dios y la gente cada vez más judaiza. ¿Sabe? Como que los ha cautivado el judaísmo. Y ahí, ¿verdad? Ven, ¿verdad? A la gente con su kipá y traen sus patillas largas, así con sus caireles. Traen su sombrero, traen su saquito, su abrigo que parece de judío, ¿verdad? Y ahí andan en la calle y les preguntas, ¿eres judío? Y dicen, no, soy cristiano mesiánico. ¡Wow! ¿Y qué es eso? Bueno, es que nosotros amamos el pueblo de Israel. ¿Pero qué manda Dios que amemos?
Primero a Él y después a su iglesia. A su iglesia. De alguna forma, nosotros, los creyentes, los que no somos judíos, no se nos manda a judaizar. Se nos manda a apartarnos de inmundicia, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero después nos congregamos los domingos, porque los judíos se siguen congregando los sábados, igual que los sabatistas o los del séptimo día, o también llamados adventistas. Pero nosotros somos cristianos. ¿Y qué día resucitó Cristo? El domingo, el primer día de la semana. ¿Y qué día se congregaba en la iglesia? Los domingos. Cada primer día de la semana, los domingos. Entonces, de alguna forma, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere que nos mantengamos en su palabra y sepamos que el lugar correcto para santificarnos y para crecer es la iglesia. No es otro lugar. No, es que fui a un lugar y allí y las alabanzas y danzan como judíos, ¿verdad? Pues si fuera culturalmente, pues danzaríamos como mariachis. Pues sí, ¿verdad? Porque es nuestra cultura. Ahí estás danzando. Y las danzas que hacen en las iglesias de ahora no son danzas judías. Ahí agarran un paliacate y hacen así y hacen así. Eso no es danza. Eso es un show. Y la iglesia se está convirtiendo en un teatro. Se está convirtiendo en un lugar de entretención. Vamos a ver qué hay de nuevo hoy. Pero lo que vamos a ver a una iglesia es nuestra condición delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir a nosotros Dios? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? De alguna manera Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Dios no te va a preguntar cuánto danzaste, cuánta alabanza diste, porque la alabanza no viene de la boca, sino del corazón, y de un corazón contrito y humillado, al cual Dios no va a despreciar jamás. Así que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y hasta que no entendamos eso, que necesitamos más y más de nuestro Señor. Verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué nosotros sí hacemos y ellos no hacen? ¿Saben? Este es común en la naturaleza del hombre, siempre fijándonos en lo que hacen los demás. Pastor, usted un día me dijo a mí, pero ¿por qué no le dice a él o a ella? Bueno, porque Dios va moviendo las cosas. Uno no puede enfocarse a ponerse a hacer las cosas que la gente quiere que uno haga, sino hacer lo que Dios dice. Y Dios va a ir mostrando siempre el camino en el que debemos de andar. ¿Sabe? Una de las cosas que debemos de dejar de hacer es dejar de fijarnos en los demás. ¿Y por qué el hermano trae pantalón y no trae falda? O la hermana, mejor dicho. Bueno, es que ahora ya los hombres usan falda, quiero que sepan. Y bueno, el caso es que debemos dejar de fijarnos en pequeñeces. ¿Y saben qué debemos fijarnos? En la vida de nuestro hombre. Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que me comporte? Señor, trabaja en mis pensamientos, trabaja en mi carácter. Ayúdame a honrarte y a glorificarte. ¿Quién? Yo. Ayúdame a mí para que yo pueda y después ayudar a los demás. Primero saca tu viga para que después puedas sacar la paja del ojo ajeno. Eso es lo que dice nuestro Señor. Verso 19, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo?
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días que el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No sé si les ha pasado, pero que tengan una ropa o un trapo viejo, pero les gusta mucho o no tienen cómo sustituirlo, y entonces lo remiendan. Y el remiendo ahí queda, pero se rompe de otro lado, y lo remienda y se rompe de otro lado, porque eso es lo que dice. Ahora, primero vamos a ver el ayuno. ¿Saben que los fariseos cuando ayunaban buscaban verse demacrados? No sé si ya se maquillaban, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta ojeras se ponían, agarraban un pedazo de carbón y ponían su cara de que estaban ayunando. No lo decían, pero querían que la gente supiera que ellos estaban ayunando. Y hay mucha gente así en estos días. Ay, estoy ayunando. Pues cállate. Porque lo que haces tú en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Y cuando hagas algo, no toques trompeta, ¿verdad? Porque lo que sabe tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, porque es tu relación con Dios. Si tú estás ayunando, gracias a Dios, qué bueno, sigue haciéndolo, te animo a que sigas creciendo, pero no lo digas. Porque en el momento que tú lo digas, ese ayuno terminó. Terminó. Porque el ayuno no es para proclamarse. El ayuno es allí en lo secreto. Allí en lo secreto. ¿Se acuerdan Jesús cuando ayunó 40 días y 40 noches? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Solo o acompañado? Solo. Y cuando regresó les dijo, estoy ayunando. Ayuné 40 días y 40 noches. ¿Verdad que no? Lo cuentan sus discípulos, pero no lo cuenta Jesús. No llega y le dice, a ver, ¿qué están haciendo los holgazanes? Yo vengo de ayunar 40 días y 40... El diablo me estuvo tentando y ustedes aquí durmiendo. ¿Verdad que no les dijo eso? Porque después de ese ayuno regresó y eligió a sus 12 y tenía que tener la fuerza para elegir también a quién. Al Iscariote. ¿Verdad? Por eso estaba fuerte. Quizás débil físicamente, pero espiritualmente fuerte. Regularmente nosotros somos al revés. Nosotros estamos fuertes físicamente y débiles espiritualmente. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Por eso velad y orad para que no entréis en tentación. Así que de alguna forma el ayuno no es algo que se tenga que decir y tampoco tiene que andarlo proclamando, ¿cierto? Y entonces estos decían, nosotros sí ayunamos, ¿por qué tus discípulos no? ¿Me explico? El ayuno no es para eso, es para tener un tiempo de crecimiento, de apego, de estudio a la palabra de Dios. No es un sufrimiento de, ay, tengo hambre, ay, la tripa me está gruñendo y quiero comer y estoy luchando y ¿cómo o no como? ¿Y a qué hora termino el ayuno? ¿Sabe que la gente ya hasta se inventó ayunos, medios ayunos? Dice, estoy haciendo medio ayuno una vez a la semana y estoy bajando de peso. Así dicen, yo los he escuchado, no es chisme, yo los he escuchado. ¿El ayuno es para eso? No, el ayuno es para que medites en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo en el desierto estaba orando y estaba meditando en la palabra de Dios, y fue cuando vino Satanás a querer interrumpir su ayuno, pero como él estaba fuerte, después le pudo decir, aléjate de mí, Satanás, después de haber pasado las tentaciones. Nosotros debemos fortalecernos siempre en el Señor. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cada cosa para lo que se usa, para su uso, para lo necesario. Y aquí está dando dos ejemplos. Primero el remiendo y luego los odres.
Y entonces lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es que lo que ellos habían hecho durante tantos años no había funcionado. No había funcionado. La ley no había funcionado para el hombre. No había funcionado porque todos transgredían la ley. Y Santiago nos dice que cualquiera que transgreda un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. Entonces el hombre no había podido con el antiguo rudimento de la ley, así le llama el apóstol Pablo a la ley, el antiguo rudimento. Entonces ahora uno nuevo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu en el hombre, porque antes no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba y venía, pero nosotros tenemos la dicha de que el Espíritu Santo es el que habita en nuestro corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es vuestro, sino que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos. Así que de alguna forma Dios quiere que hagamos eso y que no sigamos los viejos rudimentos, sino que ahora tenemos un camino al cual debemos seguir, que es Cristo Jesús. Verso 23. Aconteció que al pasar él por sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comieron arrancar espigas. Deuteronomio 23-25 dice que cuando pases por el campo de tu vecino puedes arrancar espigas, pero no se te ocurra pasar el asadón, es decir, no vayas a cosechar al campo ajeno. Agarras para tu necesidad y nada más. Era lícito, ¿ok? Pero hay gente que dice, pues, y una vez me llevo, trae la hoz, ¿verdad? Y zas, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 manos. Bueno, aquí era permitido. Es como nosotros teníamos allá afuera un árbol de duraznos y no podíamos evitar que la gente tomara duraznos. Pero había gente que venía a cosechar el árbol. Ya estaba arriba del árbol. Decíamos, oye, tómate unos y vete. Pero realmente, porque es lícito, está en la calle además, ¿no? Aunque es propiedad todavía, pero no importa. Tampoco nos íbamos a pelear con la gente, pero no podíamos evitarlo. Esto estaba pasando cuando de repente ellos no se fijaron en que estaban cumpliendo la ley, que no la estaban transgrediendo, sino que se fijaron en otra pequeñez. Dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero está ahí, Deuteronomio 25-23, ahí está, era lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Así que de alguna manera Dios también es un Dios que conoce ¿qué? Nuestra necesidad y conoce nuestro corazón, que no somos malintencionados, que no lo estamos haciendo para romper una ley, para romper una regla, sino lo estamos haciendo por suplir una necesidad. ¿Sí me explicó? De alguna forma Dios se compadece, Dios tiene misericordia en el caso que estuvieran transgrediendo una ley, pero vemos que no la estaban transgrediendo. Pero los fariseos, que ellos habían puesto cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ellos decían, no hay que lavarse solamente las manos, sino hay que lavárselas 7 veces. 7 veces, y las contaban, ¿no? Y si había alguien en público, decían 1, 2, y así 7 veces, y las contaban para que vieran que ellos sí cumplían con la ley. También dejaban de hacer cosas, pero, por ejemplo, si ustedes recuerdan la parábola de el buen samaritano, ¿se acuerdan que pasó un sacerdote? Y se acuerdan que pasó un levita, pero era día de reposo.
es día de reposo, no te puedo ayudar, mijo. No se te ocurra enfermarte los sábados. No se te ocurra tener un problema el sábado, porque yo no me hago responsable. De lunes de domingo a viernes, lo que quieras. Pero el sábado, nada. Eso sí, se iba un burro a un barranco y ahí estaban luchando para sacarlo. Pero hacer buenas obras, por favor, no, está prohibido. Entonces, de alguna forma, ellos trataban las leyes a su comodidad y a su conveniencia. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos de cumplir el mandamiento siempre, no importando lo que sea. Debemos honrar y glorificar a Dios, no solo el domingo o el sábado, sino todos los días de nuestra vida. Y si otros no lo hacen, que no te preocupe lo que hagan otros. Preocúpate lo que tú estás haciendo. Y entonces tú te haces la pregunta, ¿yo estoy glorificando el nombre de Dios? ¿Yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Yo estoy cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra? Y si yo lo estoy haciendo, de alguna manera, estoy en lo correcto y Dios me va a bendecir. Porque Dios no va a bendecir al vecino porque tú hagas el bien, ¿o sí? Imagínese que usted siembra y el otro cosecha. ¿Verdad que no? Si usted bendice a Dios, si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran y a los que temprano le buscan. Así que nosotros debemos de alguna manera seguir no las costumbres del mundo, los odres viejos o los paños en remiendo viejo, sino debemos de seguir lo nuevo, que es Cristo, su palabra y nada más. No necesitamos nada más que su bendita y santa palabra, porque el Espíritu que mora en nosotros nos guiará a toda verdad. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque es sencilla, pero es veraz. Es sencilla, pero es como espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. Señor, hoy te pedimos que nos hablaras. Te ruego, Señor, que si hablaste a nuestro corazón, que yo creo que sí, nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, protégeles, sánales, guárdales del mal, del maligno, y protege y provee todas sus necesidades. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.